Bueno, pues vamos a orar que Dios nos guíe en el estudio y y que, bueno, pues todo sea para su gloria, ¿no? Señor, estamos aquí reunidos para estar delante de ti. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Señor, porque nos tienes en este momento reunidos como congregación para poder escuchar de ti estas palabras primeramente del Salmo y después, Señor, de Primera de Samuel. Conforme a tu voluntad, guía las enseñanzas del día de hoy, conforme a lo que necesitamos. Tú sabes que ni Mauricio ni yo somos capaces de saber y primeramente de dar a entender todo lo que tú quieres enseñar, ni saber las necesidades de cada quien. Pero conforme a esas necesidades y conforme a lo que nos quieres enseñar el día de hoy, abre nuestras bocas. Te queremos pedir que desde el principio hasta el fin guíes este estudio. Te queremos pedir también, Señor, por la familia Castro, para que tú lo sigas bendiciendo, para que tú termines de hacer esa recuperación en la vida de Miguel, en la salud de Miguel, para que el Señor él pueda fortalecerse esta semana y Padre, pues en tu voluntad poderlos tener de nuevo aquí, Señor. Te queremos pedir asimismo que tú guardes a Patti en la convalecencia de la enfermedad, Señor, y que ella pueda mejorarse notoriamente. Gracias, gracias. Tú sabes que tenemos necesidades como iglesia, pero también Dios, como iglesia sabemos que podemos estar orando unos por otros y gracias por ese privilegio. Todo esto te lo queremos pedir y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ah, sí. Prendan más luces, por favor. Es que está un poquito bajita la luz ahorita, ¿no? Bien, pues vamos a empezar una nueva sección el día de hoy de nuestro Salmo 119, apenas la sexta de 22. Quiere decir que ahí la llevamos, por ahí. Yo espero que por ahí de final de año vamos a terminar este Salmo. Si, si no pasa otra cosa, si el Señor no dice otra cosa, vamos a estarlo terminando, pero creo que lo que menos debemos de tener es prisa. Ya tenemos casi 10 años estudiando salmos y a veces me decía Miguel que él nunca pensaba que íbamos a llegar al Salmo 119 y mira, ahora es el chiste de es atravesarlo, ¿verdad? Y seguir con todo esto. Pero bueno, cada día tiene sus propias enseñanzas y lo importante de la palabra, de nuestro meditar en la palabra, no es cantidad, sino verdaderamente la profundidad con la que podamos hacerlo, ¿no? Y al estudiarla te das cuenta que cada versículo, y más en los salmos, tiene su enseñanza, tiene una enseñanza este, muy específica en cada una de estas, ¿no? Me llama mucho la atención algo que he estado yo buscando siempre que preparo el estudio. Es por qué razón se permitió, bueno, se diseñó este salmo u otros cánticos de hacerlo como acróstico. Y hemos tenido de alguna manera la agradable sorpresa de que finalmente sí, no solamente hay una razón de orden, una razón específica de orden, aunque no haya un tema específico en cada sección, pero eh, sí señala una característica de la palabra de Dios. Hemos visto acerca del principio, una letra que significaba el principio, otra letra que significaba la casa, otra letra que significaba el espíritu. Y ahora estamos viendo una letra, la letra Bau, es la sección sexta, Bau. Ustedes si ven en sus Biblias van a ver precisamente el principio de toda esta sección, que son de los Salmos 41 al 48, de los versículos 41 y 48. Es la letra Bau. Entonces vamos a leer, vamos a situarnos en este Salmo 119, en los versículos del 41 al 48. Hoy vamos a ver la mitad de esto, pero vamos a leerlo todo. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación
conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, pues en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Siempre hay una letra dentro de nuestro idioma que es muy útil. Bueno, todas las letras son útiles, pero hay una letra que hace de muchas, que tiene muchos como papeles, muchas funciones. Es principalmente consonante, es la y es principalmente consonante, ¿no? La conocemos como una consonante, pero funciona como vocal muchas veces. Y además es impresionante porque no es cualquier vocal, sino también funciona como una vocal o una letra de conjunción. Ay, ¿qué es eso? Una letra de conjunción. Es una letra de unión. Cuando dices algo, pero quieres unir junto a otra cosa, dices y, ¿verdad? Yo no podría dar si el público fuera inglés, no podría dar esta enseñanza, ¿verdad? Pero aquí en español se adecua muy bien. Y, tan solo como decir y. Entonces, siempre es una palabra, una letra muy caprichosa. Y entonces dices, bueno, curiosamente la vowel funciona como la I en nuestro idioma, aunque no se pronuncia igual, se pronuncia como D. En algunos escritos se pronuncia como W, sobre todo en el hebreo antiguo, y y a veces también esta letra hace la función de vocal, funcionando como o hace la función de conjunción. La palabra bau funciona como conjunción. Esto anteriormente, eh, en el escrito del Salmo, en el original del hebreo, no solamente cada sección comenzaba con la letra del acróstico, en este caso Bau, sino además cada versículo este, comenzaba con esto, ¿no? Y me llama mucho la atención, esta letra simboliza a un clavo, ¿sabías? Te voy a enseñar la letra para que la veas. Pensar, ¿la ven todos? A ver, ahorita le tienen chance ustedes. ¿Ya atrás se ve? Sí la ven todos, ¿verdad? Ok. Es un clavo. Yo me imagino, también tiene forma de un gancho, ¿no? Tiene por su cabecita un alfiler, un clavo, un gancho. Y curiosamente, tiene una función conjuntiva, que es una función de unir, y un significado que habla de unión y habla de vínculo también, esta palabra, ¿no? Y esto, especialmente hablando de todas estas enseñanzas del Salmo, me llama mucho la atención. ¿Cuántas cosas te puede servir un clavo? Este, hay muchas cosas, hay pocas cosas que un clavo no pueda resolver, dicen por ahí, ¿no? Ajá. Dirán las costureras, ¿qué sería de nosotras si no fueran por los alfileres, ¿no? Entonces, entonces finalmente, los clavos se utilizaban eran muy importantes, se utilizaban para las tiendas de campaña, para las tiendas de los israelitas, ¿no? Sin clavos no se podía tensar, no se podía parar, ¿no? La tienda, ¿no? Y eran elementos chiquitos, ¿no? Lo que hacía que toda la tienda, toda la estructura
se pudiera anclar al piso, ¿no? Y permanecer estable, ¿no? Bueno, así que esta letra, como dijimos, significa vínculo, conexión, y podemos entender que en estos pasajes Dios establece un vínculo muy hermoso entre varias cosas. Por ejemplo, entre su misericordia y su salvación, como lo vamos a ver en el versículo primero. Misericordia y salvación tienen un vínculo. Gracias a su misericordia somos salvos. Entre su salvación y su palabra. También lo vamos a ver en este primer versículo. Entre sus mandamientos y la libertad que ellos nos dan. Fíjate, el mundo nos engaña diciendo que seguir los mandamientos de Dios nos esclaviza, cuando realmente Dios nos dice, sí, seguir los mandamientos, sus mandamientos nos liberan. Voy a cambiarme de lentes. Y en toda la sección de este salmo, el salmista anhela fervientemente que la palabra de Dios sea adherida a su vida como con clavos o como con ganchos. De esta manera, el salmista nos da a entender también la importancia de que para nosotros la palabra de Dios esté adherida, esté como un gancho con nosotros, tengamos un gancho entre nosotros y una palabra de Dios, y la palabra de Dios. ¿Qué tan fuerte es este vínculo que tú tienes con la palabra de Dios? Dios ha demostrado en múltiples ocasiones que su palabra es muy importante. ¿Lo crees? Muchas veces ha demostrado que es tan importante o aún más importante que la comida que comes. ¿Lo crees? Eh, Dice Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, están clavaditas en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. ¿Por qué? Como resultado de tenerlas clavadas en tu corazón, las vas a repetir a los que están más cercanos a ti, a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dirás, qué molesto hacer todo eso. Acordarme de repetirlas y de escribirlas en los postes de mi casa y hablar de ellas cuando me levanto, cuando me acueste. Este, Imagínate, se me pone un poquito la idea de alguien aquí se ha roto un brazo y le han puesto un cabestro. ¿Sí, verdad? Ahí sí no te queda de otro más que tener ese vínculo, esa unión tan fuerte con tu cabeza. Yo me acuerdo que cuando tenía yo 10 años, me rompí el brazo. Y en un principio fue un tragedión. Pero después me encantó traer ese cabestro. ¿Por qué? Porque todos mis amigos de la escuela me firmaban y ponían cositas y recargos fui una vez fui a ver un partido de básquetbol y le fui a pedir su autógrafo a uno de los basquetbolistas, y entonces al final ya no me lo quería quitar el cabestro, ¿no? Pero, pero me acuerdo que los primeros días costaba trabajo el poder acostumbrarte a utilizar ese cabestro. A ver, ese yeso, ese yeso, sí, exactamente. Y entonces, eh, este, número uno, no podía dormir como siempre, ¿no? O sea, de ladito no podía dormir, tenía que dormir para arriba, o del otro lado, o de una manera distinta. Pero poco a poco me fui acostumbrando y me fue gustando. Bueno, estoy hablando de algo que es realmente un inconveniente y es algo incómodo, pero la palabra de Dios no lo es. Pero de alguna manera sí, al igual que ese yeso, es algo con lo que muy conveniente te puedes acostumbrar a vivir y que sea parte de tu vida. Cuando tú tienes clavada la palabra de Dios, adherida la palabra de Dios a tu vida. Yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos
independientemente del lugar donde nos encontremos con respecto a la palabra de Dios, tener ese vínculo y tomarnos en serio ese vínculo que Dios quiere que tengamos hoy. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, el versículo 41 de este salmo? Lo tengo por acá. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Fíjate lo que dice aquí. Una vez más, aquí Dios nos recuerda esta vow de vínculo. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová. Y fíjate que la misericordia, así como esa letra I, es un punto de conjunción muy importante. De hecho, fíjate que la palabra utilizada para misericordia en hebreo es Gesed, es con H, Esed. También se puede traducir como plural, es decir, misericordias. Y muchas veces eh, el hablar en plural es como para, sobre todo en el hebreo antiguo, es para magnificar y para hacer más grande las cosas, ¿no? Entonces no era solamente una misericordia, sino continuamente hay muchas misericordias. La misericordia de Dios es todos los días, no es solamente un acto aislado de bondad para nosotros. Al hablar también de misericordia se nos habla de esa continuidad de sus actos de bondad a favor de nosotros, que tiene Dios, ¿no? Y me impresiona porque este, esta misericordia de Dios, como decía, es muy grande. Y cómo dice esto precisamente en Lamentaciones 3, 22, 23, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Fíjate, algo como un todo, la misericordia de Jehová. En sí lo menciona como singular, pero dándole a entender que es un todo. No hemos sido consumidos, pero nunca decayeron sus misericordias. Si tú volteas a ver más de cerca esa misericordia de Dios, vas a ver que es un conjunto de pequeñas misericordias que tiene para con nosotros, que además son nuevas cada mañana y grande es tu fidelidad. Gracias a esa misericordia, nosotros podemos acercarnos a Dios y estar unidos a Dios. ¿Sabes? Toda esa ley mosaica de ritos, ceremonias, de sacrificios, no hablaba de otra cosa sino de la misericordia de Dios, en donde Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel, tú te has separado de mí porque no cumples, no cumples ni puedes cumplir los mandamientos. Sin embargo, te dejo un camino a través de que tú no, que si lo cumples no puedes romper ese vínculo. Sabemos que todos esos sacrificios y toda esa ley que aparece en Levítico te hablaba y te conducía solamente a alguien que podía hacer un sacrificio perfecto, que era Cristo. Y que ese sacrificio perfecto nos hablaba de ese vínculo, de ese vínculo. Y realmente no podríamos nosotros tener una unión con Dios si no se mostrara su misericordia. De hecho, el propiciatorio se llamaba, se dice en inglés, el asiento de la misericordia. Ese asiento de la misericordia, que era el propiciatorio, sin su misericordia no seríamos propicios a Él. Nos dice Hebreos 4:16 una excelente promesa. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿De qué habla aquí? De tu oración delante de Él, la cual habla de ese acto de entrar al santuario, al lugar santísimo y de estar en la misma presencia de Dios. Lo podemos hacer hoy de una manera muy clara porque Jesús abrió ese camino. Por Jesús, Dios nos hizo aceptos. Y gracias a Jesús tenemos ese vow, ese vínculo con el Padre. Ese es algo maravilloso que a mí me llama mucho la atención. Dice, y esa misericordia de Dios se traduce en muchas acciones de benevolencia para nosotros.
ponte a meditar. Si nosotros nos pusiéramos a meditar cada día en esas misericordias, como decía, esas nuevas misericordias, como decía Jeremías, realmente tendríamos eh, la visión de todo lo que nos rodea en su lugar. Nuestras grandes pruebas se convertirían en pruebas más pequeñas, porque tenemos una gran bendición de su salvación. Imagínate, entre otras cosas, esa benevolencia para con nosotros se traduce en su paciencia, en su fidelidad, en sus dones, en la constancia que Dios tiene para buscarnos, en su perdón constante. Fíjate, en todas estas cosas está reflejada su misericordia. Y avanzando en este versículo que estamos ahorita dice, tu salvación, en todo lo que hizo posible todo esto que fue nuestra salvación. Ahí podemos ver que la salvación se vincula a la misericordia. Gracias a la misericordia de Dios obtuvimos la gracia para la salvación. Por gracia somos salvos, ¿no? Y todo esto dice al final, conforme, fíjate, conforme a tu dicho. ¿Qué otro, qué similar se les ocurre a ustedes a conforme? De acuerdo, ¿verdad? Sí, de acuerdo puede ser. Conformes o conforme a tu dicho. Y una vez más, este salmo que alaba la palabra de Dios, ajá, nos remite de nuevo a la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Conforme a tu dicho. ¿Por qué nosotros podemos alegrarnos en las promesas de Dios? Porque las promesas de Dios están escritas en la palabra. Si no estuvieran escritas en la palabra, o sea, no conoceríamos las promesas de Dios. Se le hubieran dicho solamente a unas personas que probablemente hubieran transmitido a nosotros, pues ni el 1% de lo que esas promesas pasaron, ¿no? Dios utilizó la palabra escrita para poder hacer llegar a nosotros esas promesas. Es algo maravilloso, precisamente, ¿no? Al leer y meditar en esas promesas, Dios nos da la certeza de que necesitamos de todo lo que necesitamos también en nuestra vida para hacer frente a todas esas pruebas. Así que, hablando otra vez del gancho, del clavo, que habla la letra Bau, su palabra es ese gancho que ata todas las promesas en nuestra vida. Filipenses 2:16 dice, asidos, clavados de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. De ahí lo importante de tener la palabra de Dios en un lugar importante en nuestra vida diariamente. Y diariamente no es una exageración. Tampoco es algo que quiero yo decir o dejarte una tarea, porque la vida cristiana no corresponde a dejarte una tarea o decirte aquí, o que vengas aquí a recibir lo que tienes que hacer. Ah, bueno, ya me dejaron de tarea esto, lo voy a hacer esta semana. No, todo esto es basado haciéndolo en amor, haciéndolo, o sea, ¿por qué, por qué el salmista dice lo que dice aquí acerca de la palabra? Porque él lo sentía, amaba tanto a Dios que sentía necesario él que su palabra estuviese morando en él. Ese era un punto muy importante, ¿no? Y esto nos lleva mucho al siguiente versículo que dice, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Te voy a decir una razón por la cual es importantísimo que tú y yo tengamos ese alimento diario de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo completamente contrario a Dios. Si viviéramos en el paraíso, aún sería necesario. Fíjate, la única palabra de Dios que les dio a Adán y a Eva, la olvidaron exactamente en la forma como les había dicho y cayeron.
en la tentación. Paraíso era perfecto, no había tentación, nada más iba a haber una tentación y una palabra para poder salir de la tentación. Pero se olvidaron de la forma de la palabra, le inventaron a la palabra. Eva dijo, Dios les había dicho, no comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Eva le añadió, le dijo, ni le tocaréis, ¿no? Dios nunca dijo, no lo toques. Simple y sencillamente dijo, no comas. Pero ¿cuál fue la situación? Que la palabra de Dios no estaba morando exactamente como debía de morar. Así que tenemos alrededor nuestro un mundo contrario a Dios. Ese mundo lo niega, ese mundo lo trata de ridiculizar. Alrededor nuestro tenemos muchos avergonzadores. Me llama mucho la atención como dice aquí, daré respuesta a mi avergonzador. Porque alrededor de nosotros hay muchas personas que tratan de ridiculizar a Dios, a su palabra, a su iglesia. Que tratan de demostrar que su palabra es mentira. Que la Biblia es mitología. Uh-huh. Hay algunos que definitivamente con burlas quieren hacer pensar que Dios no es verdadero. Hay muchos que por justificar su pecado tratan de sacar las enseñanzas de contexto. Hay algunos que inclusive se pueden decir que conocen a Cristo, que ellos mismos dicen que conocen a Cristo o que creen que conocen a Dios, pero que una vida conforme a la palabra les parece exagerada. Dice 1 Pedro 4, del 3 al 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Si la palabra no mora en tu vida, ¿cómo le respondes a ellos? Pero si la palabra es una realidad en tu vida, ¿sabes qué? Tienes cómo responderles. ¿Y sabes cuáles a veces son los peores avergonzadores? Los que están más cerca de ti. Hablando de esto es tú mismo. A veces tus propios argumentos son los que te pueden llevar a hacer más ruido en tu vida. A veces una persona en el exterior te puede dar un comentario y hay una vocecita en tu interior que te dice, ya ves, tiene razón, esto, y te empieza a ir por un camino y te empieza a enrollar cuando realmente lo que debes de hacer en ese momento es anteponer la palabra de Dios como ese muro ante esos argumentos falsos, ¿no? Solamente hasta a la palabra vas a poder, a través de la palabra, vas a saber que lo que piensan tus avergonzadores es falso y que más bien los avergonzadores deben de ser avergonzados por tener su confianza en lo que ellos tienen su confianza. Bien, pues acuérdate que nuestro Señor Jesús nos dio un ejemplo en el desierto. El mismo Satanás lo tentó. ¿Y cómo lo hizo callar? A través de los argumentos de la palabra. Ahora tú me dirás, oye, Satanás también utilizó la palabra. Y eso es algo muy peligroso. Porque así como Satanás, mucha gente y muchos falsos ministros pueden utilizar la palabra a la conveniencia, quitándola de contexto. En la segunda tentación, Satanás hizo eso. Arrójate, porque escrito está, y le citó el Salmo 91. O sea, porque él mandará a tus ángeles y te guardarán, te recogerán. Pero solamente a través de estar asido a a la palabra, puedes entender que eso está fuera de contexto. Y Jesús le volvió a responder con una palabra.
Sí, pero escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es un ejemplo que Jesús nos dio. Y en base a estos dos versículos ya vamos a terminar, unos 5 minutitos. Tenemos la tercera súplica y que viene muy de la mano de la cuarta. Hemos tenido ahorita dos peticiones. La primera, en el versículo 41, venga a mí tu misericordia, Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y la segunda petición de este salmo, que dice, de esta sección, que dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Aquí me llama mucho la atención la vehemencia con la que, perdón, el salmista le pide a Dios, por favor, no quites la palabra de mi boca. Podrás quitarme muchas cosas, pero no quites esa palabra en la cual estoy esperando, la cual es mi esperanza. Eh, para alguien que se va apartando de la palabra o que no ha aquilatado la palabra, quizás esta petición le puede parecer una exageración. Sin embargo, el quitar la palabra de la boca puede ser uno de los peores juicios que una persona puede tener en su vida. Fíjate, esto me recuerda mucho a aquella generación impía de judíos en tiempos que empezó el cautiverio a Babilonia, que desobedeció abiertamente la advertencia de Dios de no regresarse a Egipto. Ustedes recordarán esa parte. Ellos recibieron una sentencia parecida, dice Jeremías 44:26. Por tanto, oíd palabra de Jehová. Ya no la iban a oír más. Todo Judá que habitáis en tierra de Egipto, he aquí, he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. Dios iba a retirar su santo nombre de la boca de su pueblo que estaba en Egipto. Qué juicio tan tremendo. Qué juicio porque retiraba con eso cualquier esperanza. Los iba a hacer aún peores que los egipcios. Peores que en esperanza me refiero. Hubo otro juicio en donde de todas formas va a venir Nabucodonosor y va a tomar Egipto y va a hacer lo mismo que hizo con Sedequías, va a hacer lo mismo con Faraón y ustedes van a morir. Bueno, ese era un juicio tremendo, pues este era peor. Porque en ese momento de angustia, ellos no iban a tener a nadie a quien invocar. Ellos estuvieron sistemáticamente desde olvidando la ley de Dios hasta negando la bondad de Dios. Y Dios les dio las consecuencias de los que ellos habían tenido. Sin duda alguna, el salmista tomaba esta palabra de Dios como una de sus mayores posesiones, su guía, su luz, su regocijo, su esperanza. Esa fuente que lo llevaba a permanecer estable y nadie lo podía avergonzar. Hay un versículo que vimos anteriormente que dice que príncipes consultaron unidos contra mí, mas yo meditaba en tus mandamientos. ¿Se acuerdan de ese versículo? Bueno, por eso él veía la palabra como algo muy importante, como la mejor posesión que él podía tener. El que los dichos de Dios sean olvidados de nosotros, habla de un alejamiento de nosotros hacia Dios, de un enfriamiento también en nuestros corazones. Cuando estamos en prueba, estás consciente de tu necesidad de Dios y sabes lo que Él te ha dado a través de su palabra. Cuando no estás viviendo en la palabra, viene la prueba y te va a hacer pomada, porque no estás parado en las promesas de Dios. Fíjate qué importante es eso, ¿no? Así que, qué importante que Dios nos haga conscientes de esa necesidad. Como lo decía,
este salmista, no quites de mi boca en ningún tiempo tu palabra. No la quites, te lo ruego. Así que, y esto lo entendía muy bien el apóstol Pedro, cuando le dijo a Jesús, en Juan 6, 67 a 68, dijo entonces a Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo imagino a Pablo, a Pedro viendo todo esto como diciendo, cuando Jesús dijo, también ustedes pueden irse, porque la gente él empezó a enfrentarlos con que él era el pan de vida. Y mucha de la gente que lo estaba siguiendo porque le daba pan, porque le alimentó. Pero cuando Jesús los enfrentó, se empezaron a ir, le dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede escuchar? Muchas veces podemos estar alejados del Señor, podemos decir, dura es su palabra, no me gusta. Y Jesús volvió con sus discípulos y les dijo, también ustedes pueden irse. Pero Pedro, me imagino que Pedro se vio como un huérfano. Si me voy de ti, ¿a dónde me voy? Y fíjate, le dijo, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A qué refugio puedo llegar? ¿Dónde me voy a refugiar de mis pruebas, de los ataques? De mí mismo, ¿dónde me refugio? Si tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Y además añadió Pedro en el 69. Y nosotros hemos creído y conocemos esta valiosísima, dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién le dijo eso? ¿Sí? Eres Pedro. Dios se lo reveló a través del Espíritu, pero también basado en las escrituras que él conocía. El Antiguo Testamento indicaba y señalaba a Cristo como el Mesías, y en las mismas palabras de vida eterna que Jesús les había dado a todos ellos. Así que no nos olvidemos de esta parte muy importante. Y bueno, todavía tenemos cosas que ver, pero ya el tiempo se ha venido encima para no tardarnos mucho, pero creo que es muy importante meditar. ¿Qué es la palabra en nuestras vidas? Muchas veces podemos distraernos en muchas cosas. Y hoy por hoy, híjole, esto ayuda muchísimo a distraernos. Y es muy grave, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Es importante que podamos nosotros eh, ver de qué manera nos estamos acercando a Dios en su palabra, nos estamos acercando a su palabra. Si tú no te acercas a la palabra de Dios de esa manera sistemática, pues déjame decirte que tienes anemia, anemia espiritual. Los anímicos no tienen hambre luego y lo poco que comen no les hace mucho efecto. Tienen que recibir transfusiones de sangre para que les suban sus glóbulos rojos. Así que Dios nos da la oportunidad de ver cómo consideramos su palabra, si realmente la queremos clavar a nosotros, tener como como esa filacteria que usaban los judíos, o como eso de que hablaba de ponerlas en los postes de las puertas y andar hablando de ella, ¿no? Así que creo que es muy importante lo que Dios nos quiere decir hoy. Y bien, pues vamos a continuar la próxima semana. La semana pasada estábamos viendo el capítulo 13 de Primera de Samuel y vamos a seguir leyendo y continuar con esta parte. Quiero que vayamos al versículo 5, del 5 al 7 de Primera de Samuel. Y dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros,
6.000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bedabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en apeto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Recordemos que Jonatán, de los 3.000 hombres que había juntado Saúl como el primer ejército de Israel, pues se fue a atacar a los filisteos. Y los filisteos se enojaron con Israel. Y ahora, pues los filisteos se juntaron. Y el primer ejército de Israel tenía 3.000 hombres. Y aquí lo que vemos es que tenían los filisteos por lo menos 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y dice, y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Los filisteos se levantaron y dijeron, muy bien, ustedes atacaron primero, ahora nosotros pelearemos de vuelta, ¿no? Y justamente creo que es algo que ha pasado hasta la fecha, ¿no? Es algo que se repite muchas veces en el libro de Jueces, pero creo que vale la pena también mencionarlo nuevamente. Y bueno, hasta la fecha, ¿no? No, ¿quién empezó la guerra? La última, ¿no? De Israel. No, no, pues jamás, ¿no? Bueno, pero antes, ¿qué pasó? No, pues bombardear. No, no, y en los 70s, ¿qué pasó? No, y así te vas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Porque los filisteos justamente eran un pueblo que está al lado de lo que era la Franja de Gaza, ¿no? Y estos venían, creo que de la parte de Creta o Grecia, pero bueno, era esa parte. Y hasta la fecha, ¿no? Siguen peleando, ¿no? En este entonces, el pueblo filisteo era el que tenía el poderío militar. Y en esta parte de jueces, cuando tenía los filisteos esta parte militar tan fuerte, pues sí, estaban oprimiendo a Israel, ¿no? Y controlaban sus recursos, limitaban todo lo que podían hacer y restringían su libertad, como ahora lo que está pasando, pero del otro lado, ¿no? Eh, y no tenían problema con los israelitas mientras estos no intentaran hacer algo en contra de los filisteos. Pero el momento en el que Israel contraataca, o bueno, contraatacó, los filisteos responden con toda su fuerza. Y si eres un creyente que solo quiere vivir la vida cristiana sin hacer olas, eh, sí, como en una iglesia, ¿no? Bueno, en la iglesia decidimos no impactar el territorio del enemigo si no obedecemos a Dios en los llamados que en realidad nos están incomodando, entonces no vamos a experimentar una guerra espiritual. Y nada más nos quedamos así, como decía Jonathan, ¿qué? Me quedo aquí de brazos cruzados y no va a pasar nada. Estamos en una guerra. Pero si decidimos obedecer a Dios y avanzar en su obra, el enemigo es obvio que nos va a contraatacar, ¿no? Y va a venir con estrategias, va a venir con intimidación, con amenazas, con miedo. Van a venir dudas para nosotros, van a venir distracciones. Decía Alex, pues mira, pues hagas el teléfono y es la primera distracción que uno tiene, ¿no? Pero vienen ataques, vienen presiones y te aseguro algo, van a venir, aunque tú no quieras, van a venir. Entonces no te sorprendas cuando haya oposición en esta guerra. No te sorprendas si de repente vas a enfrentar tentaciones cada vez más fuertes. No te sorprendas también si de la nada, pues, comienzan a levantarse también problemas en tu vida. Siempre decimos, ¿no? Cuando empiezas a hablar por alguien que tienes cargo en tu vida y le empiezan a pasar cosas, bueno, no es el único, ¿no? También a ti te van a empezar a pasar. Así que no te sorprendas si las cosas empiezan a desmoronarse también en tu vida. No te alarmes. Aquí vemos al pueblo de Israel que había decidido someterse al plan de Dios, específicamente en la figura de Jonatán al empezar a atacar a los filisteos. Y Dios les había dicho que iban a ser libres de los filisteos. Así que él cree en esto. Jonatán cree en esto y él actúa en consecuencia de la obediencia a Dios.
Y los filisteos ahora no se iban a quedar de brazos cruzados. Y el enemigo también, pues no se va a rendir, no se va a rendir sin pelear. Esta promesa, no sé si lo recuerden, de que Dios libraría a su pueblo de los filisteos durante el reinado de Saúl, ya lo vimos en 1 Samuel 9:16. Y en ese versículo Dios le habla a Samuel y le revela que va a enviar a Saúl para que sea ungido como el primer príncipe de Israel y que él sea el instrumento para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Si nos regresamos nada más tantito a 1 Samuel 9:16 dice, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Entonces ya estamos viendo de dónde sacó la idea Jonatán de atacar primero. Él obviamente dice, bueno, pues Dios ya lo prometió, ya está el ungido, que es mi papá, me dio, de los 3,000 me dio a un tercio del ejército, ¿no? Pues vamos con todo, contra los filisteos, ¿no? Y en este pasaje Dios deja claro que ha escuchado el clamor de Israel y que ha decidido levantarse contra ellos, ¿no? Sin embargo, aunque Saúl comienza este reinado con por lo menos esa pequeña victoria para comenzar, vamos a ver cómo su desobediencia hizo que Dios levantara posteriormente a otro rey, ¿no? A David, como el verdadero libertador de Israel frente a estos filisteos, ¿no? Y lo vemos mucho después en esta batalla contra Goliat, el gigante, ¿no? Por lo menos ahora estamos viendo que el pueblo pues está viendo el tamaño de un ejército pues enorme, muy, muy grande. ¿Y qué es lo que haces cuando ves un enemigo enorme? Claro, si no eres David. Cuando ves un enemigo enorme, pues te atemorizas, ¿no? ¿Y cuál es la primera reacción que uno tendría que tener cuando un ejército enorme contra ti? Pues te atemorizas, ¿no? ¿Y qué haces? Bueno, pues mejor dices, no, pues mejor me escondo a que pase, si no lo veo no existe. Y es lo que hacemos normalmente. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Israel? Algunos se metieron en cuevas, otros en fosos, otros en peñascos, en tumbas, en cisternas, lo que te imagines. Otros incluso tuvieron que huir a la orilla del Jordán y se alejaban de la batalla. Y esto es exactamente lo que el enemigo quiere de nosotros. No son, obviamente, estrategias nuevas, siempre lo ha hecho así. Y el enemigo quiere que tú y que yo nos llenemos de miedo, que nos sintamos intimidados por el tamaño, que nos llenemos de ansiedad, de nerviosismo, de inseguridad. Él quiere asustarnos y quiere que abandonemos el llamado, quiere que abandonemos nuestro puesto. Muchas veces funciona, no lo puedo negar. Y creo que he contado este ejemplo un par de veces. Seguramente no lo recordamos, pero quiero contártelo de nuevo porque es una historia que se repite en las iglesias normalmente. En las iglesias de Dios, en el cuerpo de Dios, porque somos seres humanos. Ya saben, un matrimonio y cuando comienza su ministerio, pues ve crecer la iglesia. Eso es muy bonito, ¿no? Pero en medio de ese crecimiento, eh, pues obviamente el matrimonio, pues gracias a Dios tiene hijos y su hija, su hijo mayor, pues de repente cae en las garras de este mundo. Es muy común. Y puede ser cualquier pecado, ¿no? Puedes ponerle cualquier nombre, drogas, lo que tú quieras, ¿no? Simplemente desobedecer a los padres, ese es un pecado. Y bueno, pues ya cae en este pecado la hija o el hijo mayor y de repente el matrimonio pues tiene otro hijo, ¿no? Y mientras ellos están pensando en el hijo mayor que está en el mundo completamente desobedeciendo a sus padres y obviamente no teniendo este temor a Dios, pues comienzan a sentir una opresión espiritual por el hijo menor, la hija menor, ¿no? Y el diablo obviamente llega y te atormenta y llega con pensamientos como, voy a ir por tu hija, voy a ir por tu hijo menor. Y esto, pues obviamente el miedo te llega a consumir.
Y seguramente muchos matrimonios llegan a pensar en abandonar tal vez el ministerio de tantas pruebas, ¿no? Y seguramente piensan, si nuestros hijos van a estar en peligro otra vez, ¿vale la pena seguir? Digo, no es que lo vayan a dejar o no, sino que llegan estos pensamientos. Y así es como está trabajando el enemigo, te empieza a llenar de miedos y te empieza a amedrentar en todo, ¿no? Te ataca justamente en un área que ve que te duele y te amenaza con más ahí. Y es como se ataca en los deportes de contacto, ¿no? Y cuando tú ves o has llegado a escuchar de una pelea de boxeo y de repente dice, no, y le pegó un izquierdazo y le está sangrando aquí la ceja, ¿no? Y sigue el boxeador, ¿no? Sin miedo, ¿no? Pero el otro, pues ya sabe que ahí le duele, ¿no? Y va contra esa ceja, contra esa ceja, contra esa ceja. Pues tarde o temprano, pues sí les duele, ¿no? Eh, entonces creo que de ahí es donde empieza a llegar el temor por abandonar. Y nosotros no tenemos ahí, pues un coach que vaya y tire la toalla, ¿no? Nosotros estamos aquí, pero sí tenemos un coach que es Dios y nos dice, no, no te retires de la batalla, ¿no? Es importante recordar que cuando los israelitas estaban ya huyendo, pues estaban huyendo de la tierra prometida, de esa tierra que Dios les había dado ya desde antes, pero pues iban a tener que ir en guerra en contra de todos los pueblos que estaban ahí. Pero esta no era la voluntad de Dios, que huyeran justamente de las pruebas. Pero eso es lo que el enemigo quería, esa es la estrategia que él quería. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cuál debía ser la respuesta de Israel? Miren, Satanás llega a un punto en el que intenta quebrarnos muchas veces, pero no importa qué tan fuertes sean sus ataques, no importa qué tan intensas sean las pruebas, debemos seguir adelante. Dios nos dio este espíritu de fuerza, de valor. Y tenemos que seguir con qué? Con fe. Tenemos que seguir caminando con esta gracia, con esta humildad, con amor a Dios, pero también con este valor, con esta confianza en su palabra, con esta determinación de que Él nos va a hacer ganar, ¿no? Y justamente lo que decía Alex, ¿no? Parece que le hice copy-paste a su estudio, ¿no? Porque justamente habló de esta decisión de Pedro, donde dice, ¿y a quién iremos? Y pues era un momento en el que es una decisión difícil para muchos seguir a Cristo, ¿no? O sea, la multitud que antes aclamaba a Dios empieza a murmurar y empieza a tener desacuerdos, porque solo unas horas antes habían visto como un milagro impresionante cuando Jesús agarra estos 5 panes, 2 peces y había alimentado a miles de personas, ¿no? Y el asombro era grande, ¿no? Y de repente, pues obviamente, cuando él empieza a enseñar y les habla justamente, y por eso empieza el desacuerdo, que él era ese pan de vida, que teníamos que comer y beber su sangre, pues muchos piensan en la parte justamente literal de lo que decía, ¿no? Así, tal cual decía, no, esto no me parece, y empiezan justamente las verdades difíciles a salir, ¿no? Y justamente algunos seguramente decían, no, esto es demasiado, yo no puedo seguir a Jesús en un camino en donde no sé qué va a pasar mañana y comemos con milagros, pues mañana no sé, tal vez no haya un milagro, yo no lo puedo seguir, ¿no? Entonces, pues Jesús de pie pues, sí observaba a sus seguidores y justamente les pregunta que si se querían ir, ¿no? Pero pues obviamente este Pedro es el que dice, pues a dónde vamos a ir, ¿no? O sea, y si volvemos justamente al punto donde el pueblo de Israel tiene este temor y vemos también como Pedro dice, pues sí, o sea, no sé qué vaya a pasar mañana, pero yo sé que el día de hoy yo estoy con Cristo, estoy contigo y te voy a seguir, no importa qué. Vuelvo a la parte de 1 Samuel capítulo 13 versículo 5 donde dice, y todo el pueblo iba tras él temblando, tras el rey, ¿no? Tras Saúl.
Y me encanta esta parte porque aunque tenían miedo, aunque nosotros también tenemos miedo de avanzar, podemos seguir adelante, ¿no? Y sí, ellos estaban temblando, pero no se detuvieron. Seguían y seguían y sí, tú veías de frente, veías los carros y parecía imposible que en algún momento te dijeran, no, es que los vamos a vencer. Híjole, pues no, no le veo cómo, ¿no? Yo no le veo cómo, humanamente no le veo cómo, pero ellos obedecían. Y la obediencia eh, nunca debe sacrificarse en un altar de emociones. ¿A qué me refiero? Si tu corazón está lleno de ese temor, aún puedes obedecer a Dios con ese temor, ¿no? Decía el versículo, iban atrás de Saúl temblando, ¿no? Y aunque la situación parece imposible, pues puedes confiar en Dios. Estos soldados de Israel no retrocedieron. Unos sí huyeron, podíamos leer que sí huyeron, pero estos que iban detrás del rey decían, no, pues sí, vamos temblando, pero no vamos a retroceder, ¿no? Y Saúl no pudo hacerlo por Dios, pese a él que iba de frente, ¿no? Y él no tenía esta capacidad que estaba demostrándole a sus soldados. Era un rey que se estaba dejando llevar por sus emociones. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si nos acordamos de ese versículo y volvemos a 1 Samuel 13 y leemos el versículo 8 y 9, dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Por qué estaba esperando 7 días? Si tú te regresas a 1 Samuel, en el capítulo 18, dice, luego descenderás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Samuel le había dado instrucciones muy claras a Saúl. En el momento de la batalla, debes esperarme una semana en Gilgal y vendré y voy a ofrecer el sacrificio y Dios nos va a guiar. Eso es lo que le estaba diciendo. Pero Saúl no esperó. Y aquí vemos el verdadero problema de Saúl. Él no estaba confiando en Dios. Y Dios a veces nos hace esperar porque Él quiere que confiemos en Él. Si Dios respondiera a nuestras oraciones de inmediato, nuestra fe no crecería. Por eso, como decía Alex, el error y nuestra distracción principal es el teléfono, porque todo lo tenemos de inmediato o lo queremos de inmediato. La comida ya está, la película, ahí está, necesito el libro, ya está. Bueno, ahí me declaro culpable, porque sí, si le pongo, tráeme el libro ya mañana, ¿no? Todos somos víctimas de esto, ¿no? Y Dios, bueno, perdón, y él le dijo Samuel le dijo a Saúl, espera una semana, pero Saúl no pudo hacerlo, ¿no? Y esto lo lleva a cometer un grave error. ¿Qué podemos aprender hasta ahora de esto? Que aun cuando el temor nos esté rodeando, debemos seguir confiando en Dios y esperar su tiempo, porque Él siempre es fiel, para sus hijos siempre es fiel. Ahora, vamos a ver a este Saúl, que vamos a verlo de la parte humana. Saúl en realidad trataba de obedecer, ¿no? Como muchas veces nosotros tratamos de seguir a Dios, ¿no? Bueno, estoy tratando más o menos, ¿no? Oye, ¿cómo vas con la lectura? Ah, sí, ahí voy leyendo. Oye, ¿estás orando? Pues sí, 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 se podría decir que sí, estoy orando. Oye, ¿estás pidiendo por la iglesia? Sí, sí, estoy pidiendo por la iglesia. Oye, por tus familiares y todo, ¿te acuerdas de ellos? Sí, 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 me acuerdo, ¿no? En los miércoles oramos. Los demás días, no me acuerdo, pero los domingos a veces, ¿no? Y la presión te vence, ¿no? Como a Saúl lo estaba venciendo, ¿no? Y justamente el mismo Saúl, bueno, lo estaba intentando. Humanamente no podemos decirle, no, no, pues es que se retiró como los demás israelitas y se fue a huir. No, no, lo estaba intentando, estaba guiando al pueblo, ¿no? Él confiaba en él, ya no confiaba en Samuel como el mensajero de Dios. Pues sí, una semana, bueno, pues véngase. Digo, sí, mucho ejército, pero bueno, véngase atrás de mí, está bien. Vamos a ver qué pasa y vamos a esperarnos los 7 días, ¿no?
Llega a Gilgal, en este lugar donde le había hecho Samuel, y se establece con sus hombres, ¿no? En el campamento. Ellos, pues él está viendo que están temblando. Pasa un día, ¿no? Desde que llegan pasa un día, ¿no? ¿Y qué les dice Saúl? Seguramente. No, no se preocupen, ¿no? Samuel dijo que iba a venir en 7 días. Bueno, llevamos uno, nos faltan 6. Oye, se están acumulando más ejército frente de nosotros, ¿no? Bueno, nos faltan 6. Sí, sí podemos aguantarlo. Bueno, pasan 2 días, ¿no? Faltan 5 y pues obviamente se ve más grande el ejército, ¿no? Miras hacia el horizonte y lo único que ves es más carros, más filisteos, más cánticos de guerra. Y dices, bueno, el miedo está creciendo en el corazón del ejército, ¿no? Pasan 4 días, pasan 5 días, y la gente, tu ejército, tu primer ejército, ¿no? empieza a huir también. 10 soldados se van hoy, 40 al día siguiente, 100 al día siguiente tal vez, 50 después, empiezan a desertar más y más, ¿no? Y el ejército estás viendo que se está reduciendo cada vez más. Ya no es por días, ya tal vez sean por horas, ¿no? Y cada momento pasa y tienes menos hombres y los vas contando, ¿no? Así vas sintiendo cómo se ve menos y menos. Y mientras Saúl trata de obedecer y ser este líder ejemplar, tratando de llegar a los 7 días, pero está viendo que su ejército se va desmoronando, pues ¿qué dice? Miren, me voy a poner los zapatos, me voy a poner todas mis ropas y voy a salir. Voy a salir no contra el enemigo, que es mucho más grande que yo, pero, pero veo que mis soldados me están abandonando. Tengo la presión del enemigo, la debilidad de mi propio pueblo. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda siendo líder de Israel, ¿no? Siendo líder de un pueblo. Me queda la palabra de Dios. Sí, sí, me queda la palabra de Dios. ¿Quién la tiene? Ah, pues yo soy el rey, yo la tengo que tener, ¿no? Yo tengo la palabra de Dios. Y yo debo de tener todo lo que necesite el pueblo porque pues, me puso como rey, me puso como ungido, ¿no? Sí, Dios está conmigo. Ok, eso seguramente estaba pensando, ¿no? Y aunque sea uno sigue siendo la mayoría si estás con Dios, ¿no? Entonces, Saúl lo que hace es como que le empieza la fe a minorar y en lugar de aferrarse a esta fidelidad de Dios, sin importar lo que veía frente a él, sin importar cuántos soldados lo empezaban a abandonar, dice, pues yo debo hacer lo mismo, debo obedecer, debo tratar de obedecer, ¿no? Y cuando persigues la obediencia, y no sé si te ha pasado, cuando persigues la obediencia y ves que no hay ningún resultado, ¿qué pasa? Te empiezas también a desesperar un poco. Dice, Dios me dijo que fuera fiel, sí, pero híjole, no veo nada, no veo que me responda, pero tú y yo estamos seguros que Dios honra su palabra, ¿no? Pero no siempre se siente así. Ya sientes la ola así, ¿no? Así, no, ya me va a llevar, me va a llevar. Y es sorprendente cómo Saúl, mientras trataba de obedecer a Dios, las cosas también parecían empeorar para él, Israel. Y bueno, dice, empieza el séptimo día, ya quiero que llegue el séptimo día, ¿no? La gente se va a animar porque ya va a venir Samuel, ¿no? Y seguramente iba a decir, vamos, vamos, no, no, tenemos que obedecer la voz del profeta, él va a llegar, ¿no? Me imagino al líder ahí tratando de decirle a su pueblo, no, vamos, vamos, nosotros podemos, ¿no? Y pues no, la obediencia no siempre es la más popular, igual que no siempre es la más atractiva, ¿no? Y también no es la misma lógica para todos, ¿no? O sea, ¿por qué está esperando, no? ¿Por qué está esperando y se empiezan a juntar los carros, no hace planes, ¿no? Y pues todos los soldados también empezaban a murmurar, así como cuando estaban murmurando contra Jesús, de no, yo no voy a comer el pan de él siendo carne, ni beber la sangre que es su sangre, no, yo no voy a hacer eso, ¿no? Igual esos soldados. Y justamente Saúl, al aferrarse a la verdad de Dios, sin importar lo que sucediera, comete este error donde no lo hace, donde no se aferra. Y Saúl cede a la presión, cede a algo desastroso en su vida, ¿no? Dice 1 Samuel 13:9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto.
Esto ocurrió en el séptimo día. Samuel podía llegar en cualquier momento. Ya no iba a tardar nada. Y en el séptimo día se quiebra, ¿no? Saúl estaba tan nervioso por la deserción de su ejército que tomó el sacrificio en sus propias manos. Pero, ¿por qué fue tan grave lo que estaba haciendo Saúl? En primera, porque él no era el sacerdote. Él no tenía el derecho de ofrecer los sacrificios. Dios había ordenado que solamente una tribu, la de Leví, y solamente una línea específica, que eran los descendientes de Aarón, son los que iban a ser los encargados de hacer ese sacrificio, ¿no? Éxodo 28:1 dice, Dios elige a Aarón y sus descendientes como sacerdotes. Harás que se acerque a ti Aarón tu hermano y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón, ¿no? Aquí Dios deja en claro que solo Aarón y sus descendientes serían los sacerdotes que ofrecerían los sacrificios en el tabernáculo, ¿no? Saúl como rey sale de este rol y se puso en el lugar que no le correspondía. Y esto le costaría toda su dinastía. No le costaría nada más ese día, ni la guerra, toda su dinastía, ¿no? Y Saúl pierde esta oportunidad de tener un reino establecido para siempre, porque tomó una función que no le correspondía y desobedece las leyes de Dios, que ya habían sido establecidas de los tiempos de Moisés, ¿no? Entonces Samuel llega y le dice que por esta desobediencia de Saúl, los descendientes perdón, de Saúl no van a reinar sobre Israel, ¿no? Entonces tal vez podemos pensar, si lo lees la primera vez, ¿no fue demasiado severo Samuel por no llegar a tiempo y regañar a Saúl y tratarlo así? ¿No estaba Saúl tratando de hacer lo correcto? Pero hay algo importante aquí donde dice la Biblia que Dios no hace excepción de personas. En Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. El cohecho es esta forma de sobornar a un funcionario público y de aceptar el soborno. Ese es el cohecho, ¿no? Eh, y Saúl, cuando tú lo ves, dices, bueno, no fue el único rey que tuvo este mismo error, ¿no? El de asumir el papel de sacerdote y pagar un precio alto por descuidar las leyes de Dios, ¿no? Hay otro ejemplo, mucho más adelante, ¿no? Que no aprendió el ejemplo de Saúl, que está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26. Y se ve exactamente lo mismo, que no aprendió o no leyó las escrituras, ¿no? Este rey, si lo recuerdan, es Usías. Usías era este gran rey de Judá y él comenzó a reinar pues muy, muy joven, ¿no? Y tuvo, pues sí, tuvo muchos logros, se hizo famoso, famado, fue respetado, creció en poder, pero este orgullo lo cegó y llegó a pensar que podía hacer lo que quisiera sin contar las consecuencias. Segunda de Crónicas 26, 18 y 19 dice, y se opusieron al rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Usías en ese instante fue golpeado por la lepra y vivió así el resto de su vida, ¿no? Como leproso, aislado del pueblo, y Dios no hace excepción de personas, ¿no? Y tú podrías decir, bueno, ¿por qué no aprendió la lección de Saúl, ¿no? Ambos reyes pensaron que podían actuar como los sacerdotes y ambos pagaron con un alto precio y Dios no cambia. Aquí vemos una de las señales más graves de esta gran caída, ¿no? Que fue el desprecio por la palabra de Dios que muestra Saúl, ¿no? Saúl no desobedeció completamente, intentó obedecer. Samuel le dijo, espera 7 días. Ok, Saúl, de acuerdo, 7 días, ¿no? Y ahí sí, ¿no? El muy legalista, no, 7 días, me dijo, y como 7 días se cumplieron en ese instante, a mediodía, ya, yo lo voy a hacer, ¿no?
dobló las reglas, no las respetó. Pero él pensó, no, yo estoy obedeciendo 7 días, ¿no? Así, así, clarito, ¿no? Y pensó en esta actitud, más bien hizo de esta actitud algo recurrente en su vida, ¿no? Más adelante vamos a ver ese ejemplo en la historia de los amalecitas, donde Dios le iba a decir a Saúl, oye, ve y destruye a Amalek, destruye todo, no dejes nada vivo. Pero Saúl modifica el mandato a través de Dios. Y Samuel incluso lo confronta y Saúl le responde, sí, sí, yo obedecí a Dios, ¿no? Yo dejé vivo al rey y a los mejores animales para sacrificarlos a Jehová. Pero no era una obediencia total, era una obediencia parcial. ¿Y cuántas veces no estamos así como dice Apocalipsis, ¿no? Entre caliente y frío, ¿no? Bueno, pues ahí te la vas llevando, ¿no? Y por eso Dios lo rechazó, por eso Dios rechazó al rey. Pero ¿por qué esto es tan peligroso? Porque es una actitud del corazón, una actitud que tienes hacia Dios, ¿no? Saúl no le temía la palabra de Dios, pensaba que no iba a pasar nada porque era el rey. No lo tomaba en una seriedad absoluta. Y no temblaba ante el mandato divino, no temblaba ante lo que podía pasar. Y cuando una persona intenta ajustar la palabra de Dios para su conveniencia, es de grave peligro. Y es especialmente peligroso porque eh, para aquellos que están también ministrando, no solamente en una iglesia, sino en su propio hogar, eh, esto va a traer una medida de éxito en su vida. Si quieres un verdadero éxito en la vida cristiana, en realidad no la vas a medir como por la cantidad de personas que siguen, que te siguen a ti o por cuántas personas te invitan a hablarles de la salvación, ni por cuántas personas han orado contigo, ¿no? De no, yo en la semana, ¿no? Hablé con tal, con tal, con tal, todos oraron, ¿no? Sino se mide por la fidelidad a Dios, ¿no? Ya sea que la gente te apoye o que te abandone. Es decir, puede haber una multitud de personas aquí y muchas han pasado, ¿no? Muchas te van a elogiar, te van a criticar, pero lo principio es que tú obedezcas a Dios, de principio a fin. Y Saúl vivió esta pesadilla de un líder porque obedece a Dios o trataba de obedecer a Dios y la gente comienza a abandonarlo, no aguantó la presión. Dios nos llama a la paciencia, nos llama a la obediencia. Y el problema de Saúl no fue totalmente su impaciencia, sino fue incapaz de resistir la presión de las personas, la presión del mundo sobre su obediencia hacia Dios. Y esa fue la ruina de Saúl. Samuel aparece en escena, entonces imagínenle, Saúl acaba de terminar de ofrecer el sacrificio, así, no sé, incluso está vestido de sacerdote, me lo imagino, ¿no? En un rol ilegítimo que no le correspondía. Y a su alrededor tal vez el ejército que le quedaba, ¿no? Lo observaba y decía, no, no, ya, ahora sí vamos a ganar, ¿no? Y de repente llega Samuel, ¿no? Aparece Samuel justamente en la colina, empieza a oler justamente a carne quemada, ¿no? Y sabe exactamente lo que Saúl ha hecho. Y Saúl lo voltea a ver y, ay, mira, así llegó Samuel, ¿no? Lo saluda así como sin nada. Dice 1 Samuel 13:10, qué milagro, Samuel. 1 Samuel 13:10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. La escritura usa la expresión he aquí, como diciendo, miren lo que acaba de pasar. Justo cuando Saúl termina el sacrificio, Samuel llega. Y Saúl sin el temor indicio de remordimiento, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Si llegas el séptimo día, ¿no? Como dijiste, confié en ti y esperé por ti. ¿Qué pasó, Samuel? O sea, y Samuel lo escucha, ve a este joven rey, el primero de Israel, seguramente se le queda viendo y le dice, mira, no voy a dejar engañar por ti. Samuel no se distrae con esta actitud de Saúl, ¿no? No entra en su juego de apariencias de que todo está bien, ¿no? Él va directamente al punto y dice 1 Samuel 13:11 y 12. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo
No he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Ya ves, puras palomitas. Samuel lo confronta con una pregunta: ¿qué has hecho? Y Saúl responde con estas excusas. No solo eso, también culpa a los demás. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, no? El pueblo me estaba abandonando. Tú no llegaste a tiempo, Samuel. Tú me dijiste 7 días, a los 7 días no estabas llegando. Llegaste 2 minutos tarde, ¿no? Los filisteos estaban listos para atacar. Mira, ahí están cantando. No había buscado el favor de Dios, así que tuve que hacerlo yo. Me esforcé, básicamente eso. Yo estoy tratando de cumplir lo que Dios dice, ¿no? Seguramente Samuel dice: esta es la respuesta del rey de Israel. Dice: híjole, bueno, ¿qué podemos esperar? Y le está diciendo: tuve que obligarme a hacerlo, Samuel. Es como la frase que me decía ayer mi mamá, ¿no? De cuando muchas veces en las reuniones corporativas dice: no, me permití hacerlo, ¿no? Decía, decía mi mamá que don Alberto decía: nunca se dice me permití, ¿no? ¿Por qué? Porque en tiempo pasado suena, suena esto, es muy, muy autoritario, ¿no? Porque justifica una acción que está tomada sin ninguna consulta, ¿no? Es decir, tú actúas sin la autorización. Imagínate que vas a firmar un contrato con otra persona y estás con el abogado y llega la otra persona: me permití cambiar el contrato de tal a tal, ¿no? Y tú así: pero no lo revisamos ni nada. ¿Cómo te estás atreviendo a hacer cosas que ni siquiera sabemos? O sea, lo estás haciendo de manera autoritaria, sin pedir permiso, ni autorización, ni visto bueno, ni nada, ¿no? Entonces, tal cual el mismo Saúl dice: tuve que obligarme a hacer esto, porque tú no llegaste, Samuel. Me estoy esforzando por Dios, ¿no? Yo soy el mero bueno, yo soy el rey. Entonces, ¿dónde lo hemos visto antes, ¿no? En la palabra. Creo que hay varios ejemplos, pero el más claro es, ya saben, Adán y Eva, ¿no? Dios los confronta. Y Génesis 3:9 dice: más que va, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Adán no asumió su responsabilidad y en lugar de confesar su pecado, culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente, y así comenzó esta tendencia pecaminosa que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Nunca somos los culpables, nos victimizamos y culpamos al de al lado, ¿no? Cuando pecamos y somos confrontados, nuestro instinto natural es esta de justificarnos y culpar a otros. Y aquí lo vemos en Saúl una vez más, ¿no? Samuel le pregunta: ¿qué hiciste? Samuel responde: no fue mi culpa, el pueblo me estaba dejando, tú llegaste tarde, los filisteos venían, no tuve otra opción. Nunca olvidemos una verdad muy simple pero muy poderosa: Dios da gracia a los humildes. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando pecamos, lo mejor que podemos hacer, ¿qué es? Exacto, confesarlo, ¿no? Ese es el acto de humildad, ¿no? Si Saúl hubiera reconocido su pecado, las consecuencias habrían sido completamente diferentes. Imagínate al mismo Saúl si en lugar de justificarse hubiera dicho: Samuel, fallé, Dios, fallé, me dejé llevar por la presión, sí, me equivoqué, he pecado contra Dios. Pero no hubo tal confesión, ¿no? O sea, al contrario, no hubo ningún arrepentimiento. Y Dios lo estaba observando. El Dios que bendice el futuro, el que trae disciplina, en amor siempre está evaluando a Saúl. Pero Saúl no mostró ninguna humildad. Y esta no iba a ser la última vez que sí iba a ver a Saúl hacerlo. Más adelante iba a desobedecer el mandato de destruir a estos amalecitas y volvería a justificarse, ¿no? Y vemos que no es un error aislado, sino que era un patrón en su carácter. Y son estos hábitos que nos pueden llevar al mismo patrón, y es una señal de caída muy grave. Y aquí vemos otra señal de caída inminente, que es la falta de voluntad para admitir que tú has fallado, que tú has pecado, que no puedes confesarlo. Y nada puede permanecer en el ministerio sin que tengamos humildad. No importa qué tan talentoso seas, qué importante seas, qué tan amado seas, cuánto conocimiento en la Biblia tienes,
no importa cuán buena voz tengas, las habilidades de liderazgo que tengas con tu familia, el entorno personal que tengas y que salgas adelante por tus propios esfuerzos, que también haya salido sin humildad, pues no hay un futuro en el servicio de Dios, ¿no? Pero Dios puede trabajar en alguien humilde. Dios puede levantar a alguien que reconoce su pecado y su necesidad de Dios. Cuando alguien se justifica constantemente, es cuestión de tiempo antes de que caiga, como lo hizo Saúl. Saúl no se tardó mucho, la verdad. Pero imagínate a alguien que sí lo hace constantemente, constantemente, pues ya el hábito completamente. El de Saúl ya lo tenía fijo en su corazón, ¿no? Saúl apenas estaba comenzando su reinado y ya mostraba esta gran bandera roja, ¿no? El red flag, ¿no? No admitía este pecado cuando era confrontado con razón. Y no era cualquier persona, era Samuel. Y Samuel no tolera las excusas de Saúl. Le dice directamente la verdad. 1 Samuel 13 y 14 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios le quita la dinastía total. Dios ya ha escogido a otro rey. Y Saúl fue el rey que el pueblo quería. Lo vimos, ¿no? Samuel, danos rey como a las demás naciones. Bueno, eso era lo que quería el pueblo. Pero ahora Dios buscaría al rey que era para él, el rey que quería Dios, el rey quería Dios que busca al rey con un corazón entregado. El criterio principal era este. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, no conforme a la voz del pueblo. Dios buscó a alguien con un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y qué significa que alguien tenga un corazón conforme al de Dios? Yo, cuando me hice la pregunta era, no, pues fácil, era como lo que dice Mateo 22, ¿no? De amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? O sea, el mismo Jesús dice esto, ¿no? Un intérprete ahí de la ley le había preguntado, ¿no? Le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley, ¿no? Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sí, pero David mismo nos da un ejemplo más específico. Me da curiosidad cómo me he topado con videos de pensadores donde dicen que el amor al prójimo perdón, que el amor a sí mismo empieza para darle amor al prójimo. Y dicen que muchas veces no es así, porque esto equivaldría a que eres como una persona que nada más te importas a ti mismo, ¿no? Y que primero es amar a los demás para que tú puedas, digamos, vivir o desvivirte a ti por una persona. Pero aquí le faltaba esa parte de, oye, pero es que es primero amar a Dios, ¿no? Y el mismo David nos da un ejemplo muy específico. Y Pablo lo explica en el Nuevo Testamento. Y explica justamente qué es ser un hombre conforme al corazón de Dios, qué es ser una persona conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22 dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esa es la respuesta. Ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios significa ser lo que Dios manda. Señor, quiero que tengas todo el control de mi vida. Quiero que seas glorificado en cada área que tenga y sin reservas. No me voy a reservar para ti. Y no se trata del conocimiento bíblico que tengamos, no se trata de cuán emotivos seamos cuando cantamos alabanzas, ni de la voluntad completamente rendida a Dios incluso, ¿no? Sino de esta obediencia y de esta fe que tengamos para cumplir lo que Dios nos va a decir en su palabra, ¿no? Y Saúl no tenía este aspecto. Él sí tenía la altura, tenía el carisma, tenía el liderazgo, tenía todas las cualidades externas que el mundo quería, ¿no? Que eran las que impresionaban a la gente, pero no tenía un corazón rendido a Dios, conforme al corazón de Dios. Y eso fue suficiente para que Dios lo rechazara, ¿no? Lo más aterrador es que Saúl siguió siendo rey por muchos años después de que Dios lo rechazó.
Y es un pensamiento escalofriante, sobre todo cuando vemos ahora los gobiernos en este mundo, ¿no? Digo, siguen siendo gobiernos humanos, pero vemos cómo muchos dictadores siguen y permanecen y no va a pasar nada. Y es escalofriante porque ves como poco a poco la sociedad y todo lo que, las libertades, sobre todo libertades para hablar de Dios, ¿no? Vienen frenando, vienen quitándose. Y no importa eso, sino importa más el humanismo y la palabra humanismo por todos lados, ¿no? Dios usa a quienes tienen un corazón conforme al suyo. Y David tiene ese corazón. Dios ya lo escogió. Es un pastor joven, es adolescente. Y aquí Dios llama a los jóvenes. Y no los llama solo para trabajos temporales, ¿no? O pequeños. Los llama para ser grandes. Pero para que los jóvenes puedan ser grandes, los tiene que preparar desde pequeños. Y los tiene que reclutar desde chiquitos para moldearlos, ¿no? Formarlos y equiparlos con este carácter, esta verdad y esas habilidades para el momento exacto cuando se presenten, ¿no? Dale a Dios tus años más jóvenes. Como diré un adagio en finanzas, ¿no? El mejor momento para invertir, ¿cuándo fue? Fue ayer, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento para invertir o el siguiente mejor momento para invertir? Es hoy. Entonces, date el tiempo para hacer cosas grandes para Dios, ¿no? Para profundizar en sus raíces, en la verdad, en el carácter, para que cuando llegue el momento estás listo para lo que Él ha planeado. Nuestras almas son eternas. Hoy somos los más jóvenes que vamos a hacer en toda la vida. Así que hay que empezar hoy. Dice 1 Samuel 13:14, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Leemos en el pasaje, bueno, en los pasajes anteriores, que los hombres de Israel estaban dispersos, Saúl se quedó solo con 600 hombres. Dice Samuel 13, del 19 al 21, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno su reja de arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Los filisteos estaban oprimiendo tanto a Israel que una de sus estrategias fue cerrar todas estas herrerías, porque era donde fabricaban y afilaban las espadas. Pero los filisteos obviamente cierran esas oportunidades para que no tuvieran con qué defenderse los mismos israelitas, ¿no? Y la estrategia del enemigo sigue siendo clara. Él lo que hace es te quita los recursos que pudieran representarle una amenaza, crea un ambiente de opresión, crea un ambiente de control y hace que el pueblo tenga temor de ellos, incluso que dependa del mismo enemigo. Y los filisteos hicieron incluso esta ley para que los israelitas no tuvieran la libertad que solían tener. Todos se lo tenían que pedir a ellos. Entonces hay una conexión directamente con el día de hoy, ¿no? Satanás sigue usando la misma estrategia en donde te limita de recursos, te cierra oportunidades y crea un ambiente hostil a tu alrededor. ¿Cuántas veces no decimos, es que la salud y es que el dinero y es que la persona de allá no me dio el trabajo que quería y todos aquí a mi alrededor me atacan porque le estoy hablando de Dios? Ahí están las mismas condiciones, ¿no? Nos encontramos con menos recursos totalmente, menos oportunidades. El enemigo quiere hacernos creer que no podemos hacer nada para la gloria de Dios. Pero ¿cómo podemos relacionar esta historia con la nuestra? Como les decía, la oración, bueno, perdón, como les decía, se va restringiendo muchas veces con nuestro miedo el que podamos compartir de Dios, ¿no? Pero creo que la oración va eliminando eh, justamente todo esto en nuestra rutina diaria. Si es que la rutina diaria no nos come el tiempo, ¿no? Tenemos que darle este tiempo a Dios día a día. Y pasa, ¿no? Los negocios con líderes que son creyentes, que creen en la palabra de Dios, que son dueños incluso de negocios o incluso empleados también, son atacados por mantenerse en sus convicciones. Si llega el sindicato y llega con el jefe que cree en Dios, bueno, pues ya le van a pedir la mordida y todos se te van a poner así violentos porque no haces lo que ellos quieren, ¿no? O el empleado que le dicen, oye, no, fírmale acá o ve con tal persona, toma el dinero para que salga el permiso, ¿no? Y ahí está otra vez, ¿no? Y tú dices, no, es que yo no lo voy a hacer. Yo creo en Dios y demás. No, 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 es que si no, no sale el permiso para hoy, estamos cerrados, está perdiendo dinero, se van a perder empleos, ya te inventan toda la historia, ¿no? Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Como los israelitas en el tiempo de Saúl, eh,
nos podemos sentir igual de impotentes muchas veces. Y seguramente nos preguntamos si realmente podemos hacer algo para impactar no solamente a nuestra nación, sino a nuestra familia, a los seres queridos, a las personas con las que ahora sí convivimos todos los días, queremos hablarles de Dios, ¿no? Y es exactamente el punto del pasaje que les quiero compartir, ¿no? Se supone que debemos sentir la batalla, ¿no? Y muchas veces es imposible sentir este agobio. Y se supone que debemos vernos como hombres con herramientas de granja, enfrentando a un ejército enorme como la arena del mar, con carros y lanzas. Así nos vemos, así nos sentimos, ¿no? Y el poder de Dios no depende de estos recursos humanos. Dios nos ha llamado a justamente muchas cosas más. Y les voy a dar el ejemplo clarísimo y con esto voy a terminar. Hay un pasaje en el libro de Jueces que ha sido una gran inspiración para este estudio y justamente para este momento. Su historia es súper corta, es solo un versículo en la parte de Jueces. Y quiero que lo lean conmigo. Váyanse a Jueces 3:31. Es súper cortito, súper cortito. Dice Jueces 3:31. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Punto. Ese es el versículo. Un solo hombre, un solo instrumento, 600 enemigos derrotados. Samgar solo tenía una aguijada de bueyes. Me dio risa como Alex sacó también este clavo. Y yo decía, yo también quiero hacer eso, ¿no? Pero esto es de la aguijada, ¿no? Y esta aguijada de bueyes es justamente esta varita que tiene como una punta. Y es para arrear las vacas, a los bueyes para que sigan arando y demás, ¿no? Como a veces hasta de 3 metros, ¿no? Más o menos, todos. Uno depende, pero pues es esta larmita, ¿no? Ahí va, tras, 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 tras. Bueno, ese era el arma que tenía este juez, ¿no? Y con ese único instrumento le dio victoria sobre 600, pues sí, 600 personas, 600 soldados. Y lo que les quiero decir es que Dios puede hacer grandes cosas con lo que nos queda, o con lo que nos da, o con lo que todavía tenemos y encontramos, ¿no? De nosotros, aunque veamos que tal vez no queda nada. Dios no necesita que tengamos grandes cosas, como veíamos con Alex y les contaba, pues Jesús, Dios puede tomar estos 5 panes, 2 peces y hacer milagros. Él puede hacer lo imposible con lo poco que tenemos. Y esa es nuestra esperanza el día de hoy. Es la esperanza que les quiero dar. Hoy en día podemos pensar que la libertad para predicar el Evangelio se va reduciendo incluso con nuestros familiares, que cada vez es más difícil proclamar la verdad, que las puertas muchas veces se cierran en el trabajo, que las oportunidades son menos, pero las amenazas son cada vez más grandes, mayores, pero también mayor va a ser la manifestación del poder y la sabiduría de Dios para vencer todo esto. No debemos temer, debemos esperar ver el poder de Dios que se manifieste en nosotros, que se manifieste su poder, que se manifieste su sabiduría. Si la oposición crece, pues Dios se va a manifestar aún más. Si la persecución va a aumentar, su gloria va a ser mayor. Dice Romanos 5:21. 5:20, vamos a ver desde el 5:20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y sí, cuando abunda el pecado, bueno, si tenemos más paciencia que Saúl, les aseguro que va a sobreabundar la gracia. Quiero que se queden con esto, que nos quedemos igual como los soldados que seguían a Saúl, pero no viendo a Saúl, sino viendo quién estaba sobre Saúl, que es Dios y que va a vencer a este ejército que hace todo por hacernos tener miedo. Dios es más grande. Bueno, vamos a orar.
Señor, gracias por enseñarnos que donde el pecado abunda, tu gracia también sobreabunda. Te pedimos que nos ayudes a no confiar en nuestras propias fuerzas ni en nuestras propias justificaciones, sino en tu misericordia, en tu justicia. Por lo tanto, enséñanos a depender de ti, a no actuar impulsivamente como Saúl, sino a esperar tu tiempo y obedecer tu palabra completamente. Cuando nos veamos tentados a tomar el control de nuestras vidas por miedo, por desesperación, recuérdanos, Señor, que tú sigues siendo Dios. No queremos ofrecerte sacrificios vacíos como lo hizo Saúl, ni vivir una vida de apariencias. Queremos honrarte con un corazón sincero y rendido hacia ti como escogiste a David. Límpianos de todo pecado, no permitas que el orgullo nos alejen de tu favor. Danos un corazón más grande que el de David, la necesidad de orar a ti cada día, de pedir tu favor, Señor. Y te pedimos también porque nuestra iglesia sea más unida, tenga siempre este amor genuino y te sirvamos a ti con humildad. También, Señor, te queremos pedir especialmente por nuestro pastor Miguel, por su esposa Patti, para que pues tú los puedas restablecer prontamente. También te pedimos por la señora Cristina y la pequeña Agua Cristina. Te queremos pedir también, Señor, por Isabel, por Margarita, por Fabiola Ojeda, también por la maestra Verónica Martínez y de cada uno de nuestros hermanos en tu iglesia que necesitan de ti en estos momentos de falta de salud. Tú conoces la salud de cada uno, la necesidad que enfrentan. Te pedimos que pongas tu palabra sobre ellos, fortalécelos en cuerpo, en espíritu y dales paz en medio de cualquier dificultad. Que su vida sea un testimonio de tu poder, de tu fidelidad y que podamos ser de bendición para ellos con nuestras oraciones y nuestro apoyo. Padre, todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.